zonas que son retentivas. Entonces, estos materiales de impresión, cuando nosotros instalamos, lo colocamos en boca para obtener el negativo de ellas, cuando ya cambian de estado y queremos retirarlos, ¿no? De hecho, que se van a modificar porque están hay áreas retentivas. Al retirarse se deforman. Pero estos materiales deben tener la capacidad de, ¿qué cosa? Devolver las dimensiones que tenían inicialmente. A eso nosotros por eso le decimos flexible. ¿Se acuerdan de esa propiedad que eso yo lo digo? Y lógicamente eso se llama comportamiento elástico, elasticidad del material. ¿Ya? ¿Qué más? Dice, compatibilidad con los materiales utilizados, lógico, tienen que ser compatibles. Y por suerte estos materiales sí tienen alta compatibilidad con los yesos, que son los materiales con los cuales. ¿Qué más? Resistencia adecuada. Ustedes ya hemos utilizado dos o tres tipos de yeso, ¿no es cierto? Cuando hablamos de algunos son más duros, otros menos duros. O sea, la dureza, ¿qué cosa es? Resistencia hacia rayado, ¿sí? Y si ya uno de ellos es más duro, también, por lógica, las otras propiedades que por ejemplo son resistencia a la compresión, resistencia a la tracción, también de esos yesos son mejores que los otros, ¿ya? Fácil manipulación y equipamiento mínimo, bajo costo, no todos los tienen, ¿no? También el tema de la manipulación, algunos tienen ahí cierta dificultad al inicio, pero ya uno va aprendiendo a usar el material, porque la verdad que es cualquier material, así sea muy dificultoso o comprenda varias etapas, con la práctica ya uno le hace más sencillo, más fácil. Bien, y lógicamente la vida útil, no todos los materiales también tienen su fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque tienen, como cualquier material, ¿ya? Como cualquier, incluso comida, pero también hay cosas que requerimos porque estos van a ser colocados en boca. Ustedes saben que la boca percibe sensaciones, sobre todo tenemos que ver con el gusto y el olor, ¿no? Y el color también. ¿Ya? Hace algunos años había materiales que en sí tenían un olorcito bien desagradable, ¿ya? Desagradable. Y el color, tanto tú lo veías y, ¿no? Daba cosa que te colocaran en la boca, pues, ¿no? Cualquiera que lo veía, ¿no? Ya, por suerte esos materiales han ido desapareciendo, los voy a mencionar. ¿Qué más? Que no irriten y no sean tóxicos. Ninguno de los que se utiliza hoy en día es tóxico, nada de eso. Salvo, por ejemplo, hay algunos materiales termoplásticos. Ya eso depende de nosotros, de saber utilizar. Ya hemos utilizado la godiva, ¿se acuerdan la godiva? Tiene uno de color verdecito que lo hemos calentado. Eso, por ejemplo, es un material termoplástico. ¿Ya? Nosotros tenemos que saber su temperatura de fusión. Si vamos a someterlo a mucha temperatura, ¿no es cierto? Sobrepasamos su temperatura de fusión y lógicamente también el paciente, y si lo llevamos a la boca, lo que vamos a generar es quemadura, ¿no es cierto? De eso no se trata. O sea, si nosotros sabemos utilizar esos materiales de manera adecuada, no vamos a generar ningún tipo de daño. Eso también queremos. Por eso que esos materiales que en cierto modo, ¿no? Se requerían el calor o que generaban mal olor, cada vez han ido ya dejándose de usar, ¿no? En la actualidad, la verdad, la mayoría de materiales de impresión que existen, la verdad que no tienen estos problemas, ¿ya? Pero tenemos que mencionarlo porque eso es lo que requieren, ¿no? ¿Qué más requerimos? De que los tiempos de trabajo, ¿no? Para nosotros, de acuerdo a nuestras destrezas, habilidades, tengamos la posibilidad de escoger los materiales que se adecúan a nuestras necesidades, ¿no? Por ejemplo, si alguien ya domina muy bien el material, yo quiero, porque sé que voy a prepararlo rápido, yo quiero que su mezcla sea más rápida que otro, porque hay materiales que también te dan un poquito más de tiempo para la etapa de mezcla, ¿no? Igual, la etapa de manipulación.
y la etapa de gelificado, de endurecimiento, o cuando cambian de estado, ¿ya? Entonces yo quiero que esos tiempos yo los pueda escoger de acuerdo a las características de cada material. Ustedes van a encontrar alginatos, ¿no? Donde quizás le agregan un componente qué característica le dan, que por ejemplo el tiempo de manipulación sea mayor. Para ustedes que quizás están empezando, es excelente, pero también hay materiales que quizás, ya que tiene experiencia, todo eso, no quiero que mi tiempo de manipulación, mi tiempo de gelificado, todo eso sean tan largos, ¿no? Por la destreza, experiencia. Entonces también hay, de acuerdo a sus necesidades, uno tiene que elegir el material que uno requiere, ¿ya? Entonces a eso se refiere cuando hablamos de qué características debe tener. ¿Cómo lo podemos clasificar a los materiales? Según su uso, de acuerdo al mecanismo de endurecimiento, su índice de corrimiento o viscosidad, ¿no? O sea, cuando en boca, entienda que tiene muchas zonas que son áreas retentivas, muy escondidas, ¿no? Difícil de llegar a veces. Yo quiero que mi material de impresión llegue a esas zonas muy escondidas, muy retentivas, y de esa manera poder copiar bien, ¿no? Pero también algunos materiales no me permiten acceder a esos lugares, ¿no? Entonces, pero también nosotros clasificamos porque se requiere a veces algún material que sea más viscoso inicialmente para después complementar con otra impresión más con un material con un índice de corrimiento, con una viscosidad mucho menor, o sea que sean menos viscosos, casi fluidos, ¿no? Esa es la idea. Y también su estado final, o sea, cómo queda. O sea, una vez que ya los materiales han cambiado de estado, lo ideal es que todos los materiales de impresión tengan esa capacidad de ser materiales flexibles, pero no existe ese material que recupere el 100%. En general, la mayoría sí se deforma y después se recupera. Muchos materiales casi al 100%, pero por ese poquito que ya se ha deformado, ya no los llamamos materiales flexibles, ¿no? Los llamamos materiales viscoelásticos, ¿ya? Entonces, pero también hay materiales que cuando endurecen en boca, ya no se deforman, o sea, endurecen, gelifican, polimerizan, y ya son materiales rígidos. Ya no se deforman, también los tenemos, ¿ya? Entonces, y vamos a ir mencionando, por ejemplo, la pasta sintenónica, ¿no? Este material es un material para preparar bien, es excelente porque sus copias son muy fidedignas, todo, pero cuando endurece, ¿ya? Este material se vuelve rígido, no se deforma, pero como material de copia, es excelente, ¿no? Y básicamente se utilizan justamente para solamente pacientes edénticos que no tengan áreas o zonas retentivas en su boca, ¿no? Y es un material que seguimos usando, ¿no? Cada vez también menos, pero todavía se sigue usando. Y así, hay muchos materiales, varias clasificaciones. Bueno, como le digo, eso va a variar según, como hemos mencionado acá, ya según el uso, según su viscosidad, cómo quedan al final, su estado final, y de eso vamos a estar hablando. Según su uso, dice hay materiales fundamentales y materiales complementarios. Según su mecanismo de endurecimiento, por cambios físicos, por cambios químicos, ¿ya? ¿Cuándo le llamamos materiales? Según su uso, ¿cuándo le llamamos fundamentales? Cuando no requieren de una impresión previa para su uso, ¿no? Que en estado plástico tienen la consistencia adecuada para ser utilizados como cubetas de stock, ¿no? Las cubetas son aquellos instrumentos o accesorios que nos permiten llevar el material de impresión a la boca. Esas cubetas son de diferentes tamaños, de acuerdo al tamaño
edad de la paciente, ¿no? Generalmente los clasifican como S, M, L, XL, ¿no? O si son bien chiquitas son para niños, ¿no? Así se clasifica, nosotros lo podemos encontrar. ¿Y cuáles son esos materiales que podemos considerar fundamentales? Los hidrocoloides reversibles y irreversibles. ¿Qué es un hidrocoloide? Es el alginato. Y el hidrocoloide es irreversible. Irreversible es un material que nosotros le llamamos gelatinas. Quienes lo utilizan básicamente son los técnicos dentales. Ya casi nosotros no utilizamos ese material. ¿Qué más? Los compuestos termoplásticos, las godinas, esos tubitos de color verde que ustedes, es el único casi que empleamos en la actualidad. Pero hace muchos años, ¿ya? Esos materiales existían 3, 4 tipos de ese tipo de materiales. Hoy en día, y también cada vez ya se van dejando de usar ese material, la godina, pero lo seguimos porque hay muchas técnicas. Cuando tomamos impresión, existen muchas técnicas, y hay técnicas que sí nos dicen si se tiene que utilizar ese material. Entonces la tenemos que utilizar, ¿no? Porque la técnica nos exige eso, ¿ya? Y los elastómeros pesados. El elastómero pesado le llaman a un material que tiene cierta, o sea, su corrimiento es bastante, es un material muy denso, su densidad es alta, no corre, por eso le llaman materiales pesados, ¿ya? Y como complementarios, ¿qué es? Dice, se usan como correctores de una impresión primaria, requieren de pupilas individuales o pueden ser para rebasar una impresión realizada con material fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un elastómero pesado, para yo registrar algo en la boca, no me va a copiar de manera fidedigna todo, porque es pesada. Entonces, con el elastómero pesado hago una primera impresión. Yo retiro, ¿no? Y nuevamente tengo que completar, por eso se llama completar complementarios, con un elastómero liviano o light, ¿no? O regular. ¿Para qué? Para poder copiar de manera fidedigna ya, o más exacta, ¿no? O los lugares más, porque es más liviano, más ligero, más fluida, ¿no? Ya no son, o poco viscosos. Eso. Por eso se llaman materiales complementarios. Igual, la pasta sinquenónica, que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Esto es la pasta sinquenónica, es un material complementario, porque para utilizar la pasta sinquenónica tenemos que utilizar unas cubetas personalizadas, que nosotros le llamamos cubeta individual, mejor dicho. A un paciente que dé éntulos, le tomamos la impresión de boca con alginatos, hacemos el vaciado en modelos de yeso y en el modelo elaboramos una cubeta personalizada, individualizada. Como ya está individualizado, que es más exacto, ¿no? De complemento utilizo, ¿qué cosa? Un material sinquenónico. Por eso se llaman materiales complementarios, la pasta sinquenónica, ¿ya? Y en relación a sus cambios o mecanismos de endurecimiento, hay por cambios físicos, ¿no? Por ejemplo, la godiva, ese material verdecito, necesita calor para poder cambiar de estado y que de esa manera nos permitan a nosotros copiar determinadas zonas de la boca, ¿no? A eso por eso se llama cambio físico, compuestos termoplásticos. Las ceras igual. Por ejemplo, antes, hace muchos años, había una cera para impresión. Hoy en día ese material cera para impresión ya no se utiliza. Cera para impresión, eso ya no lo utilizamos. Lo mencionamos, porque ya lo estamos colocando acá, porque todavía en los libros todo se sigue colocando eso, ¿no? Están, y en todos los, cuando los mencionan en las clases, se sigue hablando todavía de este material, aunque ya no se emplea, ya no se utiliza. Los hidrocoloides reversibles, igual, ¿no? Hay que calentar, es como una gelatina. La gelatina de consumo, muy parecida a eso, es la gelatina que utilizan los técnicos dentales.
brutales, ¿ya? Se llama agar-agar. Y ¿por qué le llaman reversible? Porque se puede utilizar varias veces ese material. O sea, es como una gelatina, que lo calientan, lo utilizan, todo. Y después, cuando ya ha obtenido un modelo de trabajo, porque es de alta precisión ese material, esa gelatina lo vuelven a calentar y lo vuelven a usar. Nosotros no usamos eso, ¿ya? Sí sé que hace muchísimos años sí se utilizaba ese material en boca, pero era una técnica bastante complicada para usarlo. ¿Por qué? Porque era un material de alta precisión. ¿Bien? Y otros materiales por cambio químico, ¿no? Cuando ocurren cambios químicos, uno es el alginato, el otro es la pasta cinquenólica. La pasta cinquenólica tiene dos tubitos, donde para obtener esto, dos tubos se mezclan de manera proporcional y ahí hay una reacción química, ya para el endurecimiento. Esta pasta cinquenólica, su principal componente es óxido de zinc eugenol. Ese cementito que ustedes hemos utilizado, ese es el principal componente de la pasta cinquenólica. ¿Ya? Entonces, para que sepan, y ustedes saben cómo es óxido de zinc, al combinarse con algunos líquidos o con algunos ácidos, existe una reacción química y para que puedan cambiar de estado. Entonces, de esa manera son las formas que los materiales se pueden, los hidrocarburos irreversibles alginato se mezclan vienen en polvo. Hoy día vamos a hacer la práctica utilizando el alginato. Al mezclarlo con el agua hay una reacción química, una cadena. Ya, vamos a explicarles más o menos cómo ocurre eso, porque es un material que está fácil. Y los elastómeros igual. Los elastómeros son polímeros. Ya vienen en dos pastas, se mezclan las dos, hay una reacción química y se desencadenan no tanto como la resina, porque sus mecanismos en cadena son muy diferentes a una resina, pero como es un polímero, es casi muy similar, ¿ya? Muy similar a la resina compuesta. El otro mecanismo de cómo lo podemos clasificar es, por el momento cómo lo retiramos en la boca, ¿no? Hay algunos materiales que al mezclarlos y han pasado de un estado a otro en la boca, algunos quedan en estados rígidos, como son la pasta cinquenólica, les mencioné, la Godiva también. Ya, así viene la pasta cinquenólica, los tubos se proporcionan, se dosifican de manera muy similar, se mezclan y se lleva a boca en una cubeta ya individualizada, se espera un determinado tiempo, endurecen estos materiales como son hechos, o su principal componente es óxido de zinc. Ese material, cuando cambia de estado, se llama fraguado. O sea, porque generalmente cuando cambian de estado es más por su mecanismo de cómo es que endurecen, ¿cierto? En este caso, como su principal componente es óxido de zinc, y sabemos que el óxido de zinc es un cemento, cuando cambia de estado el óxido de zinc, ¿cómo se llama? Los cementos, cuando cambian de estado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fraguado. Los cementos fraguado. ¿Ya? Fraguado. Listo. Las ceras de impresión, que ya no, como vuelvo a decir, ya no se utilizan. Y hay otros materiales que se llaman viscoelásticos, que son el alginato, que es la mayoría de materiales que nosotros empleamos. Acuérdense que viscoelástico, dentro de esa curva de tensión-deformación, ¿no? Es aquel material que se puede modificar bastante, ¿no es cierto? Pero también que tenga la capacidad de recuperarse, ¿ya? Este material, la viscoelasticidad, es como decir, es la curva de tensión-deformación, es el segmento plástico, eso es. No es, acuérdense que no existe un material flexible, o sea que recupera 100%, no hay, ¿ya? De estos materiales tenemos el alginato y el elastómero.
Y de estos dos básicamente vamos a desarrollar las dos clases y las prácticas también para poder entender. También hay por su índice de corrimiento, ¿ya? Alto índice de corrimiento, mediano índice de corrimiento, bajo índice de corrimiento. Y estos dependen de qué? De la isotropía, de la hidrofilia, de la humectancia. Estos materiales generalmente, como son los que más empleamos en la actualidad, se ha hecho esa clasificación básicamente para los elastómeros, ¿ya? Básicamente para ellos. Hay materiales que son de alto índice de corrimiento, como el elastómero liviano, que ya lo van a conocer ustedes, y la pasta zinquenónica, que es el que le hemos mostrado en las imágenes anteriores. Hay materiales de mediano índice de corrimiento, mejor dicho, hay elastómeros de viscosidad media. Muy poco lo utilizamos esto para determinados casos, nada más, ¿ya? Por eso que quizás muchos no lo van a conocer. Hay técnicas o docentes que dominan para determinados casos y le dicen, ¿sabes qué cosa? Yo utilizo un elastómero de consistencia media, entonces tienes que traerme eso, comprar eso. Porque en la clínica no lo van a dar, ¿no? Entonces, si el docente domina para una técnica para un determinado caso, sí o sí lo tienes que comprar, ¿no? Porque ese es así que va a garantizarse que la impresión el modelo de trabajo que se va a conseguir va a ser adecuado según el caso. No es para todos los casos, por eso que casi muy pocos colegas o muy pocos docentes utilizamos este tipo de material. El que más utilizamos son los materiales de alto índice de corrimiento, ¿ya? Y los de bajo índice de corrimiento, que son las siliconas pesadas, ¿ya? Ya lo van a ir conociendo estos materiales, quizás ahorita se les sea un poquito no tan familiar. Algunos, ya, el alginato sí, porque es un material que casi todos han visto cómo se utiliza, ¿no? Y han visto que es el más utilizado para todo lo que es obtener impresiones de modelo. ¿Qué más? Nada más. Bueno, una preguntita. Esto sí, para ustedes, cuando yo hablo de isotropía, humectancia, hidrofilia, no les es ajeno, ¿no es cierto? No les es desconocido. Isotropía. Se supone que la isotropía es propiedad de los geles, ¿no es cierto? Acuérdense que muchos de estos materiales, en su etapa de preparación, yo lo mezclo, ¿no? Temporalmente están o tienen una consistencia gel. Entonces, yo quiero que esos materiales, ¿no? Que cuando yo los lleve a boca y haga presión para obtener se hagan más fluidos, ¿sí o no? Esa es tixotropía, ¿se acuerdan? Yo quiero que en boca, o sea, cuando yo llegue a colocar en boca y al ejercer presión se hagan materiales más fluidos. Y al ser más fluido, ¿qué puedo obtener? Una copia más fiel, porque puede llegar a los sitios más recónditos de la boca, ¿ya? Eso es lo que yo quiero. Por eso depende de la humectancia también. ¿Por qué? Acuérdense que estos materiales van a estar en boca, humectancia e hidrofilia. ¿Y la boca qué características tiene nuestra boca? De ser húmeda, ¿no? Quieras o no quieras, salivamos permanentemente, y más cuando algo extraño, ustedes colóquense adentro de una gasita, va a salivar la boca. Y cuando tienen un material de impresión que van a salivar bastante. Entonces, nosotros no podemos evitar eso. Entonces, yo requiero que también estos materiales van a depender mucho de la hidrofilia y humectancia para poder hacer un excelente registro. Y ahora sí, vamos a hablar de los alginatos, básicamente, ¿ya? ¿Qué cosa es un alginato? Porque es un material hidrocoloide. O sea, el material, este alginato es un coloide al final de cuentas. Es un coloide. Ese material coloide, ya, cuando nosotros mezclamos, ¿ya? Cuando nosotros mezclamos y obtenemos una masita que parece una pastita,
bien agradable, con olor también agradable. Cuando ahí permanece un estado, y cuando ya se endurece, entre comillas, se endurece, porque no es que se vuelva duro, no, nosotros, o mejor dicho, cambia, entre comillas, también cambia de estado, ¿no? No es que cambia de estado, sino cambia de un coloide, que nosotros le denominamos un tipo, a otro tipo de coloide. Ya eso es la referencia esta. Existe bajo dos formas, una forma sol y una forma gel. Dice, un sol, o sea, el coloide sol tiene aspecto y características de un líquido viscoso. ¿Ya? O sea, es mejor dicho, el coloide sol es lo que yo estoy, cuando he obtenido la mezcla que estoy llevando a mi cubeta, en ese momento, mi alginato es un coloide sol. ¿Ya? Dice, donde la fase dispersa está en forma de partículas aisladas y es un estado plástico, dice, ¿no? Bajo el cual el material es llevado a la boca. Eso es un coloide sol. Mejor dicho, es lo mismo como ustedes quieren preparar su gelatina, ¿no es cierto? Ustedes tienen la gelatina en polvo, en polvito, con su azuquita y todo, y le echan agua, lo mezclan bien, ¿no es cierto? ¿Eso qué cosa viene a ser? Un coloide sólido, ¿ya? Y en el material, en el alginato también, esa masita se llama coloide sólido. Es un estado ya coloidal. Y cuando ese material ya empieza a cambiar, entre comillas, por eso digo, entre comillas, cambia de estado, o sea, tú lo ves como si hubiese endurecido, como que hubiese cambiado de estado. Cuando gelifica, así cuando ustedes le ponen lo que han preparado la gelatina a la refrigeradora, después de un tiempo, ese material, ¿qué cosa ha pasado? Como que aparentemente ha cambiado de estado, ¿no? No ha cambiado de estado, es el mismo estado, pero está en otro tipo de estado de coloide. A ese coloide se llama coloide gel, igual. El material que nosotros tomamos impresión con el alginato, cuando gelifica, en este caso la gelatina y el alginato, cuando entre comillas cambian aparentemente de estado, ese material gelifica. No fragúa, no polimeriza, no. La gelatina gelifican, ¿ya? Ahí se pone un estado que nosotros le llamamos coloide gel. A lo que es gelificación, ¿no? Gelifica también se llama gelación, por si acaso, ¿ya? Gelación, en el cual un conglomerado de moléculas o partículas forma un reticulado de fibras, se llama trama reticular, ¿ya? El proceso de gelación se puede obtener de dos formas, de reversibles y también irreversibles. Y eso es lo que le mencioné, ¿no? El hidrocoloide irreversible es un material que quizás ustedes no lo van a conocer, lo utilizan básicamente los técnicos, pero nosotros lo que utilizamos es un hidrocoloide irreversible, que es el alginato. Irreversible porque ya no se puede volver a utilizar, ¿ya? Eso es el estado. Entonces, eso es un alginato. Y este alginato, lo que va a ocurrir es, al mezclarlo con el agua, una reacción química, de acuerdo a sus componentes, ¿no? Con el agua, y se va a formar un coloide que se llama gel alginato cálcico más sulfato potásico. Cada uno de estos componentes, existe una reacción química, ¿ya? Tiene varios componentes más que ahorita que le van a dar alguna característica a ese material. Por ejemplo, si yo quiero que ese material me dé un tiempo, por ejemplo, tenga una consistencia un poquito más, por ejemplo, más, entre comillas, un poquito más dura, le agregan un material. Si quieren que en mi proceso de mezcla se retarde un poquito más, también le agregan un componente. Entonces, esos componentes, cada fabricante, de acuerdo a lo que requieren, es que le van añadiendo. Y ahí está, mira. Por ejemplo, dicen, ¿no? Si yo quiero que ese material no gelifique tan rápido, ¿qué le añado? Fosfato. Si
yo requiero que tenga una consistencia, ¿no?, más adecuada, ¿no?, que le agregue polvo de silicatos, que también se llama tierra de diatomeas. Y así, estos son los componentes que tienen los alginatos en diferentes, y los que están acá son los promedios, la referencia de un libro, ¿no es cierto?, y son promedios. No todos tienen un 15%, quizás algunos alginatos tengan 18 o 13%, o sea, de acuerdo a lo que es lo que quiere, ¿no? Y por eso es que también estos alginatos, nosotros, para nuestro uso existen dos tipos, hay un tipo 1 y un tipo 2, que ahorita les voy a hablar, ¿ya? Y así, como digo, estos son los componentes que tienen los alginatos. Acuérdense que este alginato es una reacción química, se forma, o sea, lo que ocurre es una reacción química, ¿no?, de todos sus componentes con el agua, y lo que se forma es un alginato cálcico, al final de cuentas, más sulfato de potasio, ¿ya? Eso es, en buena cuenta, el alginato. ¿De dónde proviene este alginato? Son de algas marinas, ¿ya? Son de algas marinas. Dice la agar-agar, a fin de cuentas. Nada más. Y cuando ya se retira de la boca, ese material ya es un material viscoelástico, porque se ha retirado, se ha deformado, y lo que ha tratado es de recuperar lo más que puede. Es un material viscoelástico, a eso le llaman material viscoelástico, ¿ya? Sí, es un material viscoelástico. Ahora, ¿qué tan viscoelástico es? Ahí vamos a ver, ¿no? O sea, ¿por qué no el alginato no nos sirve para obtener modelos de trabajo? Porque su estabilidad dimensional es un poco, no es tan buena. Mejor dicho, cuando se recupera, lo ideal es que se recupere cerca 100%, no. Queda con un porcentaje de formación, entre comillas, un poco alto, que viene a ser desde 2 a 7%, 8% de deformación, y eso es lo que no queremos. Los elastómeros, ¿ya?, que nosotros usamos, su porcentaje de deformación es casi ni siquiera 1%. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando se deforman los elastómeros, se recuperan casi 99%. Por eso que los elastómeros son los materiales que nosotros utilizamos para obtener modelos de trabajo. ¿Y qué es un modelo de trabajo? Donde hay en los modelos de trabajo, o un modelo definitivo, son los donde se van a hacer algún trabajo protésico, ¿ya? En cambio, el alginato, como su estabilidad dimensional no es tan buena, entre comillas, es de 1 a 7%, pero ese 1 a 7%, que no puede significar mucho, ¿ya?, para efectos para hacer trabajos de prótesis o de rehabilitación o lo que sea, es alto, es muy alto. Por eso que muchos trabajos que a veces se hacen con alginato, cuando uno quiere hacer, ¿no?, y yo quiero obtener modelos de trabajo con estos materiales, y se mandan a hacer sobre esos algunos trabajos de prótesis, cuando quiero colocarlo en boca no se adaptan con facilidad. Hay muchas dificultades, hay que hacer desgastes, y eso no quiero, no debería ser así. Por eso que existen otros materiales que vamos a ir discutiendo después, ¿ya? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Es biocompatible? Sí. No irritante y no tóxico. No tiene, al contrario, tiene un sabor bastante agradable, ¿no? ¿Cuáles son sus propiedades? O sea, ¿qué características? Que eso sí interesa conocer, ¿no? Que es un material que cuando tú lo dejas al medio ambiente, ¿no?, de acuerdo a la humedad, tiene la característica de perder agua o también de ganar agua. Y a eso nosotros le llamamos hidéresis o ignición, ¿ya? Y ahora voy a explicarle qué cosa es eso. No, mira, el elástico 98.2% es de
o sea, de 2 a 7% se considera normal, ¿ya? Adherencia, baja adherencia a tejidos, su estabilidad dimensional es pobre, y justamente esta estabilidad dimensional haga que se comporte haciendo procesos de sinéresis o procesos de inhibición, ¿ya? Y ahorita vamos a ver qué cosas es. ¿Qué factores afectan su resistencia? Es un material viscoelástico cuya característica en propiedades mecánicas es débil, no es resistente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que fácilmente se puede desgarrar. Tú con la uña tú lo puedes desgarrar. Entonces, no es un material duro, no es un material que resiste, ¿ya? Para nada, es un material débil. Esa es la característica de la alginato. ¿Qué cosa es inhibición y qué cosa es sinéresis? Inhibición es una característica de aquellos geles. Un favorcito. Exactamente. La vez pasada, yo siempre les hago, la vez pasada se van anotando, y son tan, no sé por qué, porque es fácil de escribir con el mismo tipo de letra, el mismo color de lapicero, todo lo que lo anotan los compañeros. Creen que uno no se pasa. ¿Ya? ¿Listos? Inhibición es cuando el material incorpora agua. O sea, cuando hay imagínense, tú el alginato ya gelificado, lo retiras de boca. Si hay mucha humedad en el medio, ¿qué va a pasar? Va a absorber agua. ¿Ya? Y al absorber agua, cambia su estabilidad dimensional. Acuérdense que el alginato es, como mencionamos sobre todo, es un coloide como una trama fibrilar que fácilmente absorbe agua en su interior, ¿ya? Pero si también las condiciones cambian, por ejemplo, la humedad es muy diferente a la humedad que tiene este coloide gel, también puede perder agua, ¿ya? Y esa propiedad se llama sinéresis, ¿ya? Es un exudado, es como si este material exudara, ¿no? Por eso ahí dice exudado, por pérdida por una diferencia de humedad del medio con otro, ¿ya? O sea, y nosotros lo vamos a hacer en la práctica para que ustedes lo verifiquen, qué cosa es inhibición y qué cosa es sinéresis. ¿Qué más? Bien, ahí está. Deformación permanente, dice de 1 a 2%, generalmente los libros dicen de 2 a 7%, ¿ya? Pero el 2% ya para efectos de hacer trabajos o de obtener modelos definitivos, no, es mucho. ¿Por qué? Porque existen materiales como los elastómeros, ¿no? Que, sin mentirles, por 0.2%, o sea, hay un elastómero que se recupera 99.8%, 0.8%. Por 0.2%, ese material es considerado viscoelástico. O sea, por un poquito ese material debería ser llamado material flexible. ¿Cómo? No, es sobre silicones de edición. ¿Ya? Ya. A ver, ¿quiénes han sido? De una vez, porque si no, yo esto. O sea, hasta aquí hay 30 alumnos en la lista. Pero físicamente 24. Sobre los 3 porque las señoritas todavía no se tratan. Ya. ¿Quiénes han anotado? De una vez. Mira, en la vida hay que aprender a reconocer sus errores. Hay que ser valientes también. Es decir, yo he sido y la próxima no lo vuelvo a hacer. Ya, párense.
Y una vez, porque no voy a llamar uno por uno. Ya. Tiro Mamá, Mendoza Rivas, Clemente Inocente, Inoñán López Naila, Velázquez Díaz Estefani, Salazar Olivares, Rojas David, Martínez, Chambi, Morbelli, ¿no? Velázquez, Poma, John, Sebastián, John, ¿no está? ¿Quién es John? ¿Quién lo ha anotado? ¿Quién está? Existo, López Ayala Elena, ¿no está? Valderrama, Ibarra, Luciana, Gadea, ¿no está? Luis, Sebastián Sayala. Ya, Luis, gracias. ¿Y quién más nos está? Ahí. Ya, vamos a ver. Acércate. Espérate. ¿Tú anotaste esa? Aquí. Ya. Ya, y Carlos. Ya, ¿y quién anotó? John Sebastián Tarazona. Venga, párese. Párese, por favor. ¿Nadie? ¿Cómo que nadie? ¿Cómo? Ya. Puma. No. Sebastián. Falta. Garay. Falta. Falta. Valderrama. Falta. Hay uno, dos. Ya. No está Sebastián Jaime Soto. No está Valderrama Ibarra Luciana. López Ayala Elena del Cielo. Y Garay Sisto tampoco. Y no Sebastián. Nadie nos anotó. Bueno, son dos cosas. Comuniquen a estos chicos. Ya, y eso lo voy a considerar. Yo no lo voy a considerar a los que tienen falta. Ya, por si acaso. Excepto a los dos compañeros. ¿Cómo te llamas? No lo vamos a poder hacer la próxima. Ya, no lo voy a hacer. Mira, cuando haces estas cosas, tú lo que veas, tú te vas a sentir tranquilo cuando alguien te arriba, te gane las autoridades y dice, no puedes tomar nada. Si uno mismo actúa de esa manera, ¿qué podemos esperar del resto? ¿Qué esperamos del resto, jóvenes? Ustedes están en una etapa formativa en el Perú. Es difícil, lo más importante de las personas son los valores, los valores, el valor del respeto. ¿Qué más? La verdad. Para que en boca solamente esté 1 minuto, 2 minutos y lo puedan retirar casi inmediatamente. ¿Ya? En cambio, el de tipo 2, el que utilizamos casi todos nosotros para el tipo 2. Lógicamente esto es porque el de acá debe tener más retardante, ¿no? O sea, y hay un componente que se encarga de eso. ¿Ya? En proporciones debe tener un poquito más. ¿Qué otra cosa más? Dice, el clínico puede verificar estos tiempos, dice, variando la proporción agua, sí, pero eso no es recomendable, y ahí va el tema. ¿Qué cosa se ve? Normalmente existen proporciones para que este alginato tenga las características adecuadas. Y es más, cada alginato, a veces muchos viviendas vienen con su dosificador, para el agua y para el polvo, pero, y ahí va lo que nosotros. ¿Qué hacemos nosotros
para que nos dé un poquito más de tiempo, eso echamos más agua. Esa es la clásica. Pero alteramos algo de las características finales que va a tener ese material de impresión. ¿Ya? Y cuando ya se altera, lógicamente, el riesgo de obtener, sobre todo el riesgo de ir en contra de su estabilidad dimensional, ahí es peligroso, ¿no? Porque vas a obtener un modelo que su estabilidad dimensional al momento de retirarlo, todo se va a deformar más y ya no va a recuperarse en ese rango que nosotros deseamos, que es del 2 al 7%. Su deformación va a ser mucho mayor, 8, 9, 10%. Y eso sí, ya no está bien, porque es bastante para lo que es el promedio. Para estos materiales, ISO te da unas características. Por eso te dicen, ¿no? Yo quiero que es aceptable su porcentaje de deformación de 2 a 7%, pero más ya no. Ya no. Entonces, justamente eso ocurre cuando a veces adicionamos mayor cantidad de agua a ese material. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? El tiempo de gelificado puede ser regulado con la temperatura. Eso sí es cierto. El tiempo de gelificado puede ser regulado modificando la temperatura del agua. ¿Qué pasa en verano? En verano, la temperatura estamos por encima de los 27, 28, 29, tú mezclas, porque se hace con agua, mezclas y ¿qué ocurre? Como los procesos o los tiempos se acortan, ese material no te da tiempo no te da tiempo, su mezcla es rápida, su reacción, su manipulación también es rápida y su gelificado es rápido. Entonces, si sabemos que te va a ganar, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué artificio utilizamos? ¿Qué podrías hacer a ver? Amy, no. María Fernanda, ¿qué podrías hacer? En verano estamos diciendo que tenemos un alginato normal y sabemos que por esta temperatura que se lleva la temperatura severa, ¿qué podríamos hacer? Usar el agua helada. Exacto, utilizar agua helada. Siempre nosotros utilizamos el refrigerador para ubicar el agua. Sacas de eso y cuando tú mezclas ya estás controlando esto de acá, los tiempos de tiempo de mezcla, tiempo de manipulación y tiempo de gelificado. ¿Ya? O sea, en verano hay que hacer eso, hay que utilizar agua helada. Entonces, en caso contrario, si lo queremos utilizar para odontopediatría o paciente pediátrico, podemos encontrar la temperatura para hacerlo. Sí, pero para eso no es necesario. Pero se supone que tú vas a utilizar algo que es un tipo 1, pues existe. No es. Generalmente no es que utilizar agua tibia o caliente. No. Solamente es para efectos de lugares de alta temperatura ambiental, es que se utiliza el agua helada. Una recomendación. ¿Ya? ¿Qué más? Sí, listo, eso es todo. Bueno, en la práctica, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a obtener esto. ¿Ya? Todos van a hacer esto de acá. Y al momento de retirarlo vamos a hacer cortecitos nosotros para ver si qué cosa observamos ahí, si su mezcla ha sido bien hecha. Cuando no está bien hecha van a quedar granos o polvillo disperso por un lado a otro lado. ¿Qué más? Vamos a ver porosidad. Cuando hay huequitos en ese corte que hacemos, pues hacemos el corte. Cuando están bien mezclados, bien espatulados por acá, aparecen, ¿qué cosa? Huequitos. Entonces, esos son los que vamos a observarles a ustedes y, lógicamente, no lo vamos a pedir que sean, ¿no? Porque es su primera vez que van a hacer, pero decirles, ¿no? Mira acá lo que ha fallado. No es que vamos a volverles a hacer un montón hasta que obtengan, no, solo poco a poco ustedes lo van a ir a manipular y van a ser expertos manejando este material. Muchos materiales de estos, los que venden al ginato, en sus especificaciones, te dicen cómo conservar, cómo mantener, cómo desinfectar.
Lo que pasa es que, acuérdense que la boca también hay gérmenes, un montón de gérmenes. Entonces, una vez retira, se debe hacer una desinfección de esa impresión que hemos hecho, sí. ¿Ya? Muchos dicen que se debe dejar por un determinado tiempo, 15 minutos, una hora, en un desinfectante. Tampoco no es bueno, porque ya saben que ese material tiene la capacidad de incorporar agua. Se va a hinchar, se va a deformar. No es así. Lo que nosotros hacemos es desinfectar con spray, con cualquier desinfectante, alcohol o hay otros más, ¿no?, que se puede desinfectar, después lavar y recién hacer el vaciado. Ahora, ¿de cuánto tiempo debo esperar para hacer el vaciado? Algunos trabajos mencionan que es 5 minutos, algunos dicen hasta 15 minutos. Entonces, en promedio yo les recomendaría que el vaciado lo hagamos entre 5 a 10 minutos. Hacer el vaciado una vez retirado de la boca. ¿Por qué 5 a 10 minutos? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Cuando tú lo retiras de boca, se ha deformado. Y su recuperación también no es que al minuto ya se recupera. Entonces, para hacer que ese material recupere el porcentaje, la mayor cantidad posible de porcentaje, ¿no?, de ese cambio dimensional. ¿Ya? Y por eso se recomienda eso. ¿Bien? ¿Cómo? Lo ideal es hacer impresión pasado los 20 minutos. No es. Algunos te dicen, ¿ya? 20 minutos, hasta un A. Te dicen media hora o una hora. ¿Ya? Pero bajo ciertas condiciones. O sea, tú puedes hacer el vaciado o sea, hay que esperar un tiempo para hacer el vaciado, a eso se refiere. Y el vaciado lo puedes hacer desde 20 minutos, media hora, hasta una hora. Eso es lo que, a eso va esta acotación. Algunos te dicen que se puede hacer un vaciado mucho más tiempo, 2 horas, 3 horas, hasta dicen algunos dicen un día, pero te dicen las características en las que tienen que ser almacenadas, ¿no? Generalmente te dicen en una bolsa hermética, se coloca un rollito de algodón húmedo por debajo de no encima, debajo, para que mantenga la humedad. Te dicen, el que vende, te dice bajo qué condiciones tú puedes mantenerla por horas, para después de horas hacer recién el vaciado. He visto algunos materiales que dicen hasta 24 horas, pero te dicen cómo es que debe ser mantenido. Para que no genere confusión. Se recupera en unos 5 a 10 minutos. Después de eso tienes hasta una hora para hacer el vaciado. ¿Ya? Hasta una hora. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Qué otra cosa más? La boca se acaba Listo, eso es todo. ¿Qué más? Al final todo lo hemos visto.